Hola, ¿qué tal? Soy Paula, este es el podcast, bueno, el canal de Tres Pompones. Hoy voy a hacer una cosa que no es un podcast, estamos haciendo el gran confinamiento tejedor. Ya sabéis que, perdón, estamos montando algunas actividades todos los días para organizar el stash, planificar lo que vamos a tejer los próximos días, aprovechando que estamos confinados, ya sabéis, porque tenemos una pandemia, la pandemia del COVID, la COVID-19, y... Y nada, yo hoy he preparado un pequeño vídeo, os he dejado también un post en el blog, en trescompones.com. Os he dejado un post con diferentes patrones que he estado seleccionando. Perdonad, ay, estoy con la alergia desbocada. Eh, y vamos a hablar de qué hacer con los restos, ¿vale? Una de las tareas de nuestro reto era hacer esto que he hecho yo aquí. Ahí está, que era poner todos nuestros restos en el mismo sitio y entonces vamos a ver qué podemos hacer con esos restos. Básicamente con los restos se pueden hacer, creo que 4 cosas. Perdonad, tengo la chuleta aquí, pero sí, básicamente 4 cosas, bueno, más de 4 cosas, pero vamos a dividir como las estrategias en 4 cosas. Una de las cosas que se puede hacer es color work. Normalmente cuando hacemos un proyecto de color work, pues el color que utilizamos como para hacer el dibujo, normalmente utilizamos poca cantidad de lana. Se puede hacer algún proyecto, hacer color block como técnica, que es, ya sabéis, pues hacer rayas, o yo que sé, una manga de un color, o sea, básicamente hacer bloques de color, por lo tanto utilizar los residuos que os queden y ya está. Se puede hacer, esperad que lo tengo ahí, vale, se pueden hacer proyectos, Belén, no me mates, no lo voy a decir, Marlet se dice, perdonad, Marlet, que es decir que utilizáis más de una hebra de lana para generar pues un efecto de color curioso y bueno, para gastar las lanas, o se pueden hacer degradados o fades para utilizar pues bueno, los diferentes colores. Lo primero y para mí lo más importante, antes de utilizar los restos, es siempre buscar más o menos una paleta de color. Vamos a hacer una demostración gráfica, ¿vale? Yo qué sé, tengo aquí un restito, eh, tengo aquí otro restito y tengo aquí otro restito. Parece un semáforo, ¿no? Parece, no sé, ¿qué parece? O parchís parece, ¿no? No todos los colores van bien, ni todas las... No, evidentemente no todos los grosores, tendréis que, además de separar vuestros restos en una cesta, pues separarlos por grosor. En este caso, esto es una lace, esto es una DK y yo diría que esto es una worsted, pero bueno, es igual. Teniendo en cuenta el color solo, a ver, teniendo en cuenta el color solo, hay colores que no van a quedar bien. Aunque esta paleta no está mal, a ver si encuentro algo eh, que sea un poco más bestia. A ver, esperad, que estoy buscando algo entre los restos. Por ejemplo, perdón, pues por ejemplo tengo un lila aquí, bastante subido, que a lo mejor con el dorado va bien, pero a lo mejor con el verde ya esto ya no va tan bien. Y con el rosa, pues no lo sé. Con este azul tampoco va nada bien. ¿Qué es lo que os quiero decir con esto? Que antes de lanzaros al... Porque muchas veces no decimos como, bueno, pues tenemos los restos y vamos tejiendo alegremente y ya está. Y ya los vamos gastando. Normalmente eso no queda bien. Siempre hay que buscar pues que más o menos los restos tengan una cierta cohesión, un cierto... Bueno, hay que buscar una paleta de colores. Por ejemplo, yo aquí tengo 3 naranjas que mira, pues irían bien juntos. Entonces estos 3 restos los podría utilizar juntos. Incluso, yo qué sé, pues el naranja, pues con este amarillito, pues no estaría mal. O este naranja, incluso con este verde, pues tampoco estaría mal. Sobre todo, por ejemplo, este naranja y este verde, que son lanas, son la misma lana, pues estos tonos están muy bien, ¿no? Entonces, siempre es importante buscar una gama. Os voy a enseñar ejemplos prácticos. No sé si os acordáis, este es un jersey de Agus, de Les Jardins de Juliette, que no me acuerdo cómo se llama, pero os lo pondré aquí abajo, que yo lo hice y lo hice con restos.
todo el canesú lo hice con restos. Son todos la misma lana menos esta azul, pero busqué una paleta, sería un poco arriesgado, pero sí busqué como una progresión y busqué pues más o menos los colores como me parecía que iban bien y gasté súper poquito, o sea, al final me vale con restitos porque sencillamente lo que buscas es que pues cada dibujito lo haces con uno y ya está. Entonces este lo hice con eso. Luego el que ya habéis visto, ¿no?, más veces, pues este que lo hice el Metrópolis de Tanis Lavalle, no sé, que lo hice, pues eso, juntando diferentes restos de diferentes colores. Muy importante entonces eso, que antes de ponernos alegremente a coger nuestros restos, a decir, bueno, pues vamos a hacer un proyecto, yo que sé, una manta, ¿no? Por ejemplo, que es súper habitual, vamos a hacer una manta. Bueno, yo cuando empecé a tejer me hice una manta que tiré hace poco, porque dije, bueno, ya hemos llegado al fin y la tiré, pero me hice una manta y me frustró un montón, que es que realmente era una manta en principio para restos, y era fea y la forma no era buena. Bueno, pues claro, porque si las cosas tienen diferente peso, diferente grosor, diferente composición, es muy difícil que la manta quede bien. Por eso os digo que muy importante antes saber más o menos de qué son los restos que tienes. Por ejemplo, yo aquí tengo un lino. Este lino lo utilicé para hacer el Nuri de Carol Feller que después le regalé a Bea, ¿vale? Es un lino que además, a ver si se ve, ¿veis? Que es como una cadeneta. Bueno, pues esto yo no lo puedo tejer con esto. Aunque, mira, no quedan mal de color, pero es que de grosor no se parecen y de composición no se parecen. Entonces, si voy a hacer un proyecto, ojo, ahora entraremos en que sí, pues puedes hacerlo de otra manera, ¿no? Pero vamos a ver las excepciones. Pero, o este caracol, ¿no? Este caracol, pues yo no, esto no puedo tejer con esto, porque son muy diferentes y de color no se matan, pero son muy diferentes. Entonces, súper importante, saca todos tus restos y yo lo que recomiendo siempre, 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 y lo que a mí me funciona, porque yo no soy muy buena combinando colores, entonces lo que a mí me funciona muy bien es hacer familias de color. Entonces pues pongo todos los blancos, blancos con, yo que sé, pintitas o blancos, lo que sea, los amarillos, los naranjas, los rojos, sigo un poco la rueda de color, ¿no? Rojos, los lilas, rosas y lilas, después los azules, los verdes, los marrones y los negros o grises y negros, ¿vale? Entonces, si separas así y más o menos ves lo que tienes, pues yo qué sé. Yo, por ejemplo, en este caso vería que para los lilas tengo esto, ¿vale? Tengo estos lilas y lo que os mostraba antes, ¿no? Pues tengo estos naranjas. Una vez los tienes así separados es mucho más fácil ver lo que tienes, ver el grosor más o menos lo tienes que saber, pero ver lo que tienes y empezar a jugar y ver qué te funciona. Recordad que si como yo sois muy malos para hacer combinaciones de color, podéis recurrir a una rueda cromática, podéis buscar rueda cromática en internet y normalmente los colores que funcionan son los opuestos. Los adyacentes normalmente es por familia de color, entonces pues bueno, pues un amarillo con un naranja y un rojo pues te funciona bien porque están unos al lado del otro y en principio más o menos te funciona bien, son colores cálidos. Pero si quieres combinar otros colores porque tienes colores muy diferentes que quieres combinar, pues bueno, siempre el color con el que tiene al otro lado de la rueda de color te funciona. Y también te funciona si divides la rueda en tres, ¿no? Entonces este y con este, haciendo como un símbolo de Mercedes, ¿no? El símbolo de Mercedes, pues ese color con estos dos de aquí normalmente funcionan. Lo podéis buscar en internet, no es difícil y también hay como una curva de aprendizaje, ¿no? Pues iréis probando e iréis viendo. Pero súper importante planificar. Ahora que he hecho pues he hecho esto de recoger patrones para dejaros todos los patrones en el blog, sí que he visto pues eso, ¿no? Que hay gente que dice, o proyectos en los que dicen, no pasa nada, tú vas sacando tus lanas y vas añadiendo una lana nueva y no pasa nada. Sí que pasa, no es verdad que no pase nada. Mucho mejor tenerlo planificado, saber qué colores quieres utilizar, saber qué progresión van a seguir los colores. No puedes hacerte un fade, yo qué sé, a ver, qué colores tengo aquí. Con los que podría hacer un
fade, no sé, pues tengo, a ver, o igual así como doradito y podría poner, no encuentro ninguno, pero podría poner al final un marrón, ¿no? Pues así, un marrón o así y venirme para este doradito con verde, después venirme para este verde con doradito y después al final, no tengo ningún verde aquí, pero igual al final poner un verde. Y entonces habría hecho una progresión. Todas estas cosas, mucho mejor sacar tus lanas antes y comprobar y jugar un poco con ellas. Entonces, las grandes técnicas son estas que os digo: hacer color work, hacer color block, hacer marlet, es decir, tejer con más de una hebra, o hacer fade. Esas serían las 4 grandes estrategias, digamos, o técnicas de tejido para deshaceros de vuestros restos. Si es color work, que hemos dicho, sencillamente pues con un restito seguramente pues puedas hacer, pues en este que es el Sipila de Caitlin Hunter, pues hombre, todo el dibujo igual no, porque yo creo que esto me llevó casi media madejita de... Está mi gato ahí haciendo su cameo habitual. Bueno, no sé si llegó a media madejita, pero bueno, con un resto generoso igual podéis hacer un color work. Yo no se lo hice en los brazos, pero este lleva también en los brazos, entonces igual necesitáis una madeja. Pero podríais elegir, por ejemplo, 2 o 3 colores que combinaran y esta parte de aquí hacerla de un color, esta parte, digamos, esta que es como una, no sé, como una lágrima, hacerlo de otro color, esta de aquí que es como un rombo de otro color y luego esto de aquí abajo de otro color. Eso podríais hacerlo tranquilamente, utilizar vuestros restos para hacer eso. Está sonando algo. Mi hija se ha instalado una aplicación de chat y creo que está sonando desesperadamente, la están llamando las amigas. Pues eso podríais hacer y entonces sería una buena manera. Planificad bien qué colores queréis usar, si queréis que se parezcan, por ejemplo, podríais hacer unos, unos degradados un degradado de amarillo, o podríais hacer, bueno, si tenéis un resto podríais utilizarlo todo, pero yo qué sé, podríais utilizar diferentes naranjas, con otro color y combinarlo. Esa es una de las técnicas. Si hacéis color block, pues lo mismo, tendréis que valorar muy bien cuánto tenéis de cada resto. Por eso es importante también saber qué es y qué grosor tiene, porque por ejemplo esto yo podría pesarlo, sé que es un lace, sé más o menos, bueno, sé que es un lace de Malabrigo, entonces podría ir a ver exactamente cuántos metros hay en 50 gramos y ver con lo que me queda, pues cuántos metros tengo. Y entonces habría, ahí sí, calcularía haciendo una regla de 3, yo qué sé, si la madeja creo que en 50 gramos vienen, pues no sé, casi 400 metros o un poquito más de 400 metros, pues bueno, si aquí tengo 30 gramos, pues hacemos una regla de 3 y sé más o menos los metros que tengo aquí y con eso puedo jugar. Entonces, pues color block sencillamente es coger un patrón cualquiera. Mira, un tipo de color block muy habitual son las rayas, ¿vale? Tengo un jersey de algodón que tengo desde hace muchos años, fue una de las primeras cosas que tejí. Pues bueno, una de las formas más sencillas de hacer color block es hacer rayas. Y entonces, en este caso, pues si no tuviésemos rayas, o sea, suficiente lana para hacer todas las rayas, pues podríamos hacer pues, un color sólido. Siempre yo creo que queda mejor que el color que utilicéis para combinar con vuestros restos, pues sea un color neutro. Entonces yo os recomendaría un negro. Esto lo decía Bea en su último capítulo sobre el marlet, ¿no? Ella aconsejaba pues, que si vais a utilizar un hilo conductor en toda la prenda, utilizaréis un color neutro. Pues lo mismo si vais a hacer un proyecto de color block, os aconsejaría, pues bueno, en este caso, pues el rosa más fucsia podría ser un negro, o podría ser un blanco, o podría ser lo que fuera, un beige o un gris, y entonces podríamos hacer rayas de colores, podríamos hacer rayas de todos los amarillos, podríamos hacer rayas, bueno, no tengo ningún rojo a mano, pero imaginaos que tengo un rojo, pues podríamos hacer un arco iris de rayas con los restitos, si fueran todos del mismo peso, ¿eh? Ahora os lo estoy enseñando, pero podríamos hacer eso y hacer un jersey de rayas, pues hacer un arco iris con todo negro, por ejemplo, o todo blanco, igual blanco quedaría más bonito, todo blanco y arriba rayas amarillas y después rayas naranjas y después rayas rojas.
Entonces, eso es algo que se puede hacer tranquilamente. No hace falta ni siquiera, hay gente que lo hace y también podéis hacerlo si queréis, hace ovillos mágicos, es decir, escoge las lanas que va a combinar y después hace un ovillo combinando esas lanas y uniéndolas, poniéndolas unas detrás de la otra, pero no hace falta, sencillamente, pues si os acordáis, yo que sé, cada 3 rayas cambio y cambiáis cada 3 rayas, pues ya está. Y eso es una cosa súper fácil de hacer que prácticamente a cualquier, o sea, al final la gracia que tiene esto de aprovechar los restos es que un jersey básico, súper básico, yo que sé, el G de Isabel Kramer, que a mí me encanta, que es un jersey básico, raglan, tiene una estrellita detrás, pero que podéis no hacerle la estrellita. Pues es un jersey súper básico que podéis imaginaros mil maneras de hacerlo a rayas, por ejemplo. A rayas o con bloques de color. No sé, si tenéis restos, yo aquí tengo restitos chiquitines, pero si tenéis restos un poco más generosos como esto o como esto, eh, podéis hacer sencillamente rayas gordas y decidir en qué orden vais a hacer las rayas y hacer rayas de 10 o 12 vueltas de cada color y decidir, calculad bien la lana que tenéis para que no sea después un desastre. Pero vamos, que es una cosa que se puede hacer y es súper fácil con prácticamente cualquier patrón del infinito. Ay, del infinito, del universo. No hace falta que busquéis un patrón que tenga en cuenta, ostras, usar restos, sino que cualquier patrón podéis convertirlo en un patrón de rayas. Eh, o incluso hacer muchas menos rayas y más finitas, ¿no? Pues hacer, si tenéis poca lana y la queréis gastar, yo por ejemplo este es uno de mis colores favoritos del universo, pues me imagino tranquilamente un jersey negro o gris, gris oscuro, y una raya muy finita cada, yo qué sé, 20 vueltas, pues para aprovechar esto, pues cada 20 vueltas una raya muy finita con esto. O rayitas en los puños, o los puños en contraste, o sencillamente el final. Yo creo que Jaime de Tejido en Brooklyn tiene, no me acuerdo cuál fue el jersey que hizo, ya nos lo dirá, pero tiene un jersey, ostras, qué rabia, porque creo que es el Spike que hizo él, le hizo el Spike a Connie, creo que sí que fue el Spike, y el borde aquí, en las últimas vueltas y el borde creo que le hizo, no sé si estoy diciendo tonterías, pero creo que él se lo hizo tubular al final y se lo hizo con un color en contraste, tanto abajo como aquí. Pues es una manera maravillosa de gastar un resto de una lana que te encanta. Eso es espectacular. Después, bueno, pues lo que ya comentábamos del Marlet, que es también lo que está haciendo Bea, ¿vale? Esto es un Marlet, que es básicamente, cogemos muchas hebras de un color. Voy a intentar explicaros rápidamente, porque alguien me lo pidió, voy a intentar explicaros rápidamente cómo hacemos para saber, yo este lo hice con un 7, creo, o con un 8 de aguja, se teje muy rápido, la aguja decía el patrón, creo que era un 8. Ya os expliqué que me equivoqué en las mangas, pero vamos, que el jersey es de hecho con un 8. Entonces, ¿cómo hacemos si no tenemos una lana super bulky o bulky, la que se necesite, eh, para, para calcular o sea, cuántas hebras de lana ponemos? Pues bueno, en realidad es muy fácil, son matemáticas. Una lana lace tiene más o menos unos 800 gramos, 800 metros en 100 gramos. Una lana fingering tiene 400 metros en 100 gramos. Es decir, la lana fingering es el doble de la lana lace. ¿Sí? Porque si esto tiene 400 metros y esto tiene 800, pues esta es el doble de gorda que esta. ¿Vale? Entonces, eso significa que 2 hebras de lace hacen un fingering, porque con 2 hebras de lace ya estaríamos yendo a los 400 metros por 100 gramos. ¿Vale? Entonces, 2 hebras de lace nos hacen un fingering. El fingering es 400 por 100 gramos y entonces, cuando os he dicho esta, que me parece que es un worsted, como dice Belén, estas son 200 metros los 100 gramos, es decir, es el doble que esta. Si la fingering son 400 metros por 100 gramos, la worsted son 200 metros por 100 gramos. Por lo tanto, 2 hebras de un fingering nos harían un worsted. Y no tengo ninguna, esta a lo mejor es bulky, ¿vale? Una bulky son aproximadamente 80-100 metros por 100 gramos, es decir, el doble de esta, ¿vale? Entonces, tan fácil como 2 lace hacen una fingering, 2 fingerings hacen una worsted, 2 worsted hacen una
bulky. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si 2 worsted hacen una bulky y 2 fingering hacen una worsted, significa que 4 fingering harán una bulky. ¿Vale? ¿Qué pasa ya cuando metemos DK? Bueno, claro, bueno, pues si contamos que DK o Sport son más o menos 300 metros cada 100 gramos, esperad que ahora tengo que hacer las matemáticas yo, pues entonces tendremos que jugar un poquitín, más o menos, porque aquí ya los números no son exactos, cuando ya entramos en una DK o una Sport que estaría entre estas dos, pues seguramente añadiéndole una lace a la Sport, a ver, por ejemplo, la Sport DK, esta que es un arroyo que tiene 300 metros o 350, bueno, 330 o 320, es igual, estaría entre estas dos. Además, lo veis, se ve bastante bien el grosor, ¿vale? Pues entonces, esta, si le sumamos una lace, seguramente ya estaríamos alrededor de una worsted, por lo tanto, con 2 DKs y 2 lace, o 2 DKs y una fingering, haríamos una bulky. No es complicado, es todo, es mucho prueba y error, no es complicado, es sencillamente fijaros un poquitín en los metros por peso. Recordad además que esto, digamos que es hasta cierto punto aproximado, porque si os acordáis hay lana cardada y lana peinada, la lana cardada en general pesa menos, entonces a veces es un poco más gruesa porque tiene más aire y pesa menos, entonces nos puede engañar un poco el tipo de lana que es, pero básicamente si más o menos seguís estas pautas, más o menos podréis hacer una lana tal. Entonces, en mi caso, en el caso del Metrópolis, que uy, me ha pasado eso que me pasa a veces, que se me apaga la pantalla. Me pongo muy nerviosa, pero estoy grabando. Pues en mi caso, que hice el Metrópolis que necesitaba lana bulky, pues lo que hice básicamente fue más o menos, como os decía, separar todos mis restos por color, por diferentes tonos, porque además yo sabía que lo iba a hacer más o menos del arco iris, y entonces hacer eso, decir, bueno, pues ¿os acordáis que el rosa me quedó un poco fino? Pues porque tenía que hacer una bulky y a lo mejor junté esta que es una light fingering, prácticamente lace, con una de estas y otra lace más. Y entonces no llegué al bulky. En cambio, si esta es un DK y le junto otro DK y le junto una lace, pues a lo mejor me haría falta otro lace, pero más o menos con esto podría... Uy, si las junto, si os fijáis, pues ya con eso podría hacer una bulquilla, sería una lana bastante gruesa. Entonces es cuestión de ir probando. Si vais a hacer un marlet, os he dejado bastantes patrones sobre todo de gorros y tal marlet, pues tened en cuenta eso, probad y tened muy en cuenta qué tipos de colores vais a utilizar y que más o menos, pues eso, que sigan una paleta. Yo, por ejemplo, mirad, por ejemplo, si tienes unos colores neón o tienes unos colores así, esto es una Chile Knits y esto no sé qué es. Esto yo creo que era un mini, pero no sé dónde la saqué, no me acuerdo. Era un mini, a lo mejor me lo mandó Jaime, no lo sé, esto era un mini. Esto es un restito de... no, miento, esto no es una Chile Knits, esto es la Circo de Mr. Wool, ¿vale? Estas son lanas que son bastante neón. Esto no lo voy a poder meter con esto. ¿Con esto? No. No, a ver, que esto es a rayas y es muy difícil meterlo con nada, pero pongamos que fuera pues eso, ¿no? De un color así neón, cualquiera de estos colores, pues con esto no me van, porque este color pues es más bien de esta gama, ¿no? Que es una gama pues más apagada, más colores tierra, eso es lo que hay que buscar. Gamas, salvo que tengáis un don para esto de combinar colores, que yo no lo tengo, pues hay que buscar cosas que estén en la misma gama. Si tenéis, por ejemplo, una lana como esta es de rosa panda, tenéis una lana como esta, pues que tiene diferentes tonos, pues es fácil entonces buscar tonos que nos combinen, ¿no? Aquí pues es marroncita, doradita, y entonces pues esta me iría genial, aunque en realidad no son del mismo
fabricante ni nada, esto es una... pues no sé qué es esto. Ahora no sé si es de Marga, no sé si es una Greta o es una Uncommon Thread. Pero vamos, Uncommon Thread diría por la torsión, ¿vale? Pues no tiene nada que ver con la de pato, pero son colores que quedan bien, porque son colores que en esta de alguna, uy, perdón, que en esta de alguna manera están, ¿no? Porque hay doraditos y tal, entonces quedan bien. En cambio, yo qué sé, pues con esta, pues no, porque aunque sí que hay alguno ahí verdecito y tal, pues no son colores que queden bien. Hay que entrenar un poco el ojo. Esto es algo que sencillamente hay que entrenarlo poco a poco, ¿vale? Y luego un fade, pues es lo que os decía, pues eso. Pues por ejemplo, yo podría escoger hacer un fade con esto, ¿no? Así, ir de, ir de un color más doradito a un color más verde, y igual seguir con un color como teal aquí, un color más verde, o un azul petróleo para aquí, y un amarillito más claro aquí. A ver, por ejemplo, a ver si me funciona este. Ay, ¿no? Un amarillito más claro aquí y podría hacer un fade con esto. Y con el fade, pues un poco utilizar pues lo mismo. En cualquier patrón podéis haceros un fade con restos de lana. Si tenéis muchos restos de lana fingering, por ejemplo, podéis hacer un jersey que sea que el peso de la lana que usa sea fingering, sencillamente hacerlo fade con las lanas que tenéis. Si vais a hacer un jersey, tened en cuenta, eso sí, que tenéis las mangas, es decir, que tendréis que calcular a partir de que separéis mangas, pues todos los restos de lana que tengáis, dividirlo en tres bolitas del mismo peso, o no, miento, dividirlo entre cuatro y hacer dos bolitas del mismo peso y una bolita con las otras dos partes, porque el cuerpo es más ancho, más o menos. Pero acordaos de dividir y de tener restitos para que la lana haga el mismo fade en los brazos. ¿Me explico? Vale. Además de estas como cuatro grandes técnicas de tejido, hay otras cosas que se puede hacer. Voy a mirar la chuleta. Pero básicamente lo que podéis hacer son proyectos fáciles y pequeños, es decir, gorros, guantes, calcetines, proyectos para niños, fundas, carteras, bolsos. Todo este tipo de cosas no entran en ninguna como gran técnica de tejido, pero sí que son proyectos en los que es fácil que con la lana que tengáis os llegue. Eh, yo qué sé. La lana de calcetines la tengo en otro sitio, ¿eh? Porque esto también os lo dije, que una de las tareas era la lana de calcetines, ponerla en otro sitio, la que sabemos que va a ser para calcetines. Pero yo con esto puedo hacer punteras y puedo hacer talones e incluso elásticos de calcetines si quiero, ¿no? O yo qué sé, un gorro, por ejemplo, el gorro Mónica, que no sé dónde anda, pero el gorro Mónica que hice con la lana eh, que había teñido Mónica, pues al final, ay, perdón, pues usa muy poquito y lo estoy haciendo con restos, ¿no? Pues al final hay muchos proyectos. Los gorros de Colorwork, por ejemplo, es que es ideal. Calcetines os he puesto unos cuantos que tienen como diferentes, tanto de Colorwork como de Color Block, pues que tienen diferentes bloques de color. Al final, si queremos utilizar los restos, es sencillamente pensar de qué manera podemos adaptar patrones que nos gusten a utilizar lo que tenemos. Cuanto más tejéis, más restitos tenéis. Entonces es como más fácil buscar una paleta o buscar una cantidad de colores que queden bien juntos. Entonces, bueno, pues nada, pues os va a resultar más fácil con el tiempo. No sé qué más deciros. Bueno, si tenéis restos, como tengo yo aquí, del Soldotna, uy, si puedo sacarlos, que se me han enganchado. Si tenéis restos, como tengo yo aquí del Soldotna, que son todos de la misma calidad, pues entonces es como súper fácil. Además de una paleta de color que yo sé que me funciona y que me gusta, pues yo aquí tengo, por ejemplo, estos restos del Soldotna, del gris, claro, no me quedó nada, pero sí que tengo estos. Ya sabéis que es mucho más verdoso de lo que se ve ahí. Pero tengo estos que sé que van bien juntos, que me gustaron mucho en el Soldotna. Bueno, pues con esto se puede hacer un gorro a juego. Yo me hice, por ejemplo, el Cardamom Coffee. Me lo hice con los restos de mi Zweig.
Y entonces me hizo un gorro a juego con el jersey, que no los voy a llevar nunca juntos porque es un poco demasiado, pero sí que es verdad que, ostras, si ya has hecho una combinación de colores que te gusta y te sobra, ostras, pues busca un proyecto en el que más o menos gastes lo mismo. En estos días que hemos estado haciendo el gran confinamiento tejedor, lo que hemos hecho más o menos ha sido organizar todo lo que tenemos en casa, porque es mucho más fácil planificar proyectos, incluso con restos, si tenemos muy claro qué es lo que tenemos. Entonces, hemos visto qué proyectos teníamos en marcha, que hemos abierto todas las bolsas de proyecto, hemos visto cuántas tenemos vacías y cuántas tenemos llenas y qué hay ahí dentro, sabemos cuántas agujas tenemos y de qué medidas, sabemos las lanas que tenemos y las tenemos metidas en el stash y sabemos qué patrones nos gustan, los tenemos metidos en nuestra cola de Ravelry así a saco y hoy lo que os voy a animar a hacer es a buscar entre todos estos patrones, ya veréis que os he dejado, no sé, pero igual os he dejado 30 en el blog, os dejaré aquí abajo el enlace al blog para que lo veáis, pues ahí hay como 30 patrones en los que podéis escoger pues diferentes proyectos para gastar vuestros restos. Entonces, un poco con esto, después ya mañana haremos... Ha venido alguien y se ha ido. Ah, no, está ahí. Pasa, pasa. Sonaba la tablet, te llamaba alguien. Sí, es que antes venido. Ah, ya, ya. Venga, saluda. Entonces, pues eso. Os animo a que busquéis unos cuantos proyectos para vuestros restos, porque así lo que conseguimos con este gran confinamiento es hacer un poco de limpieza, sacarnos de encima restos, controlar un poco el caos que yo sé que todas las tejedoras y todos los tejedores, todos tenemos, porque yo creo que las madejitas, no sé, se quieren mucho y se multiplican, empiezan a aparecer bolitas y madejitas por todas partes. Entonces, si podemos hacer un par de proyectos para sacarnos de encima los restos, pues genial. Entonces, os animo a que vayáis al blog, veáis todos los patrones que os propongo. Os pido por favor que si se os ocurre algún otro patrón o encontráis o veis, pues me lo enviéis y así yo puedo ir haciendo como más grande. Igual a lo mejor también abro un hilo en Ravelry para que también estén ahí los proyectos para aprovechar restos y nada, si me dais más, pues los iré poniendo y ya está. Si os ha quedado alguna duda, si hay algo que no os queda muy claro, decídmelo y vemos qué podemos hacer, pero espero haberos animado un poco a pensar un poco, iba a decir, out of the box, a pensar un poco creativamente qué hacer con vuestros restos. Sobre todo, clasificarlos, moverlos, sacarlos todos, jugad con ellos, mirad cuáles quedan bien, ordenadlos por peso, dadles vueltas a los restos porque es la manera de ver, ostras, esta combinación queda muy chula, este peso me va genial. Este tipo de cosas y entonces encontrar diferentes cosas que podemos hacer. Pero bueno, yo creo que espero haberos dado alguna idea y nada, y seguimos hablando. Cualquier cosa me avisáis y ya está. Que tengáis, bueno, espero que sigáis el gran confinamiento tejedor y que me deis vuestras ideas y nada, vamos a seguir y vamos a hacer custom party dentro de muy poquito. O sea que nada, nos vemos. Besito, hasta luego.